Lo más destacado de ese año fue que el mundo estaba cambiando. Creo que llegó la hora de derribar el muro. Se derrama el petróleo. Una lección que aprendimos es que no se puede confiar en la industria petrolera. Nos cuestionó el papel de la humanidad en el mundo. No teníamos ninguna idea de que todo esto iría más allá de la ciencia. Algo se ha roto en China. Creo que vi cómo mataron a 40 personas frente a mí. Decidimos continuar. Esto no para, la huelga sigue. Guardianes de la Bahía estaba prohibida en mi casa por considerarla inapropiada. Es un estereotipo creer que a todo alemán le gusta David Hasselhoff. Fue una gran época para ser joven. 1989, ¿regresamos? Todos los años vienen con cambios, ¿verdad? Pero en 1989 todo cambió. 12 meses de momentos clave con crisis políticas tumultuosas y luchas por la libertad que alcanzaron niveles espectaculares. Un año con una cantidad de cambios como nunca antes se había visto. Algunos dándole más poder al pueblo. De hecho, 1989 fue el año en el que el mundo se hizo más pequeño. ¡Au! ¡Cuántos recuerdos! ¡Oh, Dios mío! Me dan ganas de jugar al Tetris. ¡Oh! Dios, tengo que acariciarla. La Game Boy. Esto me trae muchos buenos recuerdos. Con su música inolvidable, en la primavera de 1989, Nintendo, el gigante de los videojuegos, saca su primera consola portátil, la Game Boy, con el juego Tetris. La idea de Tetris es crear filas alineadas con bloques de distintas formas. Y al hacer la fila, esta desaparece. Si haces 5 filas seguidas, haces un Tetris. Este juego nunca pierde vigencia. Me encantaba. Diseñada con cartuchos intercambiables, la Game Boy puso de moda los juegos portátiles. Cuando trabajaba haciendo turnos nocturnos en pozos petroleros en medio del Océano Atlántico, en los 90, mi única compañía fue el Tetris. Se vendieron más de 100 millones de Game Boy, hasta que la descontinuaron en 2003. ¿Me lo puedo quedar? ¡Sí! ¡Tetris! La aparición de la Game Boy con Tetris puso al mundo a construir muros. Pero 1989 también unió a las personas cuando uno de los muros más infames del planeta se vino abajo. ...1989 fue testigo de las fiestas más grandes en las calles de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez era Alemania la que celebraba. ¡Sí! 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 El muro que por años controló y dividió toda una ciudad y a sus habitantes, finalmente cae. Fluye la champaña, todos están muy felices. Esto es extraordinario. Todo el mundo canta y grita. Hay fuegos artificiales. No había mayor símbolo de la Guerra Fría, de las hostilidades entre Oriente y Occidente y de los conflictos nucleares que el muro de Berlín. Y al caer, todo eso cambió. Fue el mayor momento del mundo moderno.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Alemania, Berlín fue una ciudad dividida. Los rusos básicamente tomaron Berlín en mayo del 45 y, aunque se negaron a retirarse de la parte que habían ocupado, las potencias occidentales insistían en quedarse con la parte oeste de la ciudad, y esta se dividía en 3 zonas: la estadounidense, la británica y la francesa. Y para evitar que los alemanes orientales cruzaran a Berlín Occidental, se erigió un muro en 1961 que separó la ciudad en 2. Esto hizo casi imposible el escapar de Berlín Oriental, aunque los estimados indican que unas 5,000 personas murieron intentando huir de Alemania Oriental a Alemania Occidental entre 1961 y 1989. El muro se convirtió pronto en un símbolo de la lucha entre Oriente y Occidente y un punto clave de la Guerra Fría. Yo soy berlinés. ¿Alguien tiene unos binoculares para verlos bien? Ahora derriben este muro. Siempre nos asustó la posibilidad de una tercera guerra mundial y que eso la provocaría. Era una amenaza muy seria y algo que acechaba al mundo entero. Pero esa amenaza fue reemplazada a mediados de los años 80. Y mientras caía el último bastión de la Unión Soviética, comenzaba una nueva era. Мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. En 1985, Mikhail Gorbachev, un tipo de líder diferente al que habíamos conocido, llegó al poder y se convirtió en el jefe del Partido Comunista. Para mí, Gorbachev parecía ser un rayo de esperanza y nos inspiraba mucho optimismo. Me gustaban sus ideas, su filosofía, pero sobre todo ese lunar en la frente. Ahora que lo pienso, se parecía a la marca de Harry Potter. Era como un mago, alguien capaz de hacer magia, y al final la hizo. Resultó ser un buen hombre. La cortina de hierro comenzó a desmoronarse por toda Europa Oriental. Y en la primavera de 1989, Hungría decidió desmontar el alambre de púas que lo separaba de Austria. Pero en noviembre de ese año, un evento cambiaría al mundo para siempre. Puedo decir con cierta autoridad que la mañana del 9 de noviembre de 1989, el jefe de la sección alemana de la CIA y el jefe de la inteligencia alemana se rasuraban frente a sus espejos, seguros de que ese sería un día como cualquier otro, un día más en la oficina. Nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir, porque todo fue por accidente. El gobierno de Alemania Oriental planeaba suavizar las restricciones de viaje. Pero la mañana del 9 de noviembre, el plan salió mal durante una transmisión televisiva. Las medidas fueron anunciadas por el nuevo vocero del gobierno, Hunter Schabowski. Al comenzar la rueda de prensa, mezcló los documentos que tenía y no lograba encontrar el trozo de papel que le dieron para que dijera lo relacionado con la decisión de cruzar el muro. Al final lo encontró y recuerdo muy vívidamente que dijo: esto es interesante porque decidimos permitir que las personas crucen el muro. Y el corresponsal de la cadena de televisión dijo: sí, eso ya lo sabemos, pero ¿y cuándo será posible hacerlo? ¿Cuándo será efectiva la medida? Y el pobre Schabowski no sabía qué responder, así que dijo: bueno, eso será a partir de ahora. Hoy decidimos aplicar medidas que les permiten a los ciudadanos de la República Democrática Alemana salir del país por los puntos de cruce. Lo que quiso decir era que el proceso legal comenzaba desde ese momento. Esta noche ya pueden empezar a llenar los formularios. El confuso mensaje fue una noticia instantánea en Alemania Occidental. Noch einmal zurück nach Ostberlin. SED-Politbüro-Mitglied Schabowski hat vor wenigen Minuten mitgeteilt,
dass von sofort an DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ausreisen dürfen. Aunque algo confundidos con el anuncio, muchos berlineses del este se agolparon en la frontera. Desde sus casas y los bares, se dirigieron a los puntos de cruce como el puente Oberbaum para saber si era cierto. Y así era. Los oficiales fronterizos no sabían qué hacer, pero al final muchos fueron a los puestos de control, así que la policía tuvo que abrir las puertas y dejar que los alemanes orientales cruzaran a Berlín Occidental por primera vez desde agosto del 61. La velocidad de los eventos tomó a todos por sorpresa. El canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, se encontraba en una visita oficial en Polonia y un grupo de oficiales se acercó a él y al hacerlo recuerdo escuchar cuando uno de ellos le dijo: "El muro cayó, ya no había muro, era el final". Yo nunca olvidaré el rostro de Helmut Kohl. Recuerdo que solo dijo: "¿El muro cayó?". Numerosos puntos de cruce del muro de Berlín se atiborraron de personas, así que algunos tomaron medidas en el asunto. Hubo un valiente que se subió al muro, miró alrededor y no pasó nada. Así que más personas hicieron lo mismo, todos celebrando. Das ist der Wahnsinn. Wir hätten die doch alle da. Allein hier Wochen, dass wir hier mal draufstehen. Oliver Bradshaw. Al día siguiente, la multitud regresó decidida a no dejar pasar la oportunidad de la noche previa y derribar el muro. Parecía que todos los jóvenes de Berlín habían decidido derribar ese monstruo y arriesgar sus vidas. Las personas de Berlín Oriental han vivido con ese muro desde 1961 y creo que ha llegado la hora de que por fin puedan derribarlo. Docenas de jóvenes alan sogas y cadenas mientras gritan en alemán: "¡Derriben el muro!". Y justo antes de las 10 en punto, llegó el momento que los berlineses han esperado por 28 años. Esa noche, el canciller Kohl de Alemania Occidental llegó a Berlín. Heute ist ein großer Tag in der Geschichte dieser Stadt. Und heute ist ein großer Tag in der deutschen Geschichte. Wir alle hatten für diesen Tag gearbeitet. Wir haben ihn herbeigesehen. En pocos días, secciones del muro eran derribadas por todas partes, reuniendo a los habitantes del este y del oeste una vez más. Los vientos de cambio en Alemania enviaron ondas expansivas por todo el mundo. No imaginamos que todo sucedería tan rápido. Y llegaron a los titulares de todo el mundo. Fue algo impactante. Era como si la historia hubiera cambiado en un instante. Ahora todo era distinto y la amenaza de una catástrofe nuclear retrocedía en el horizonte. Yo estaba embarazada cuando cayó el muro de Berlín y me pareció algo tan emocionante y extraordinario que no quería olvidarlo, así que llamé a mi hija Natasha, Emma Natasha, y ella no le gustó mucho el nombre, pero le expliqué el significado porque para mí sonaba ruso, soviético y simbolizaba el final espectacular de una era. La barrera física e ideológica que había dividido al mundo durante décadas se desvaneció casi de la noche a la mañana.
En 1989, una nueva tecnología revolucionaria daba sus primeros pasos. Las computadoras ya estaban en uso a nivel mundial. Pero en Suiza tomaba forma una idea que muchos creen les dio más libertad y democracia a las personas. Tim Berners-Lee, un ingeniero de software del Instituto CERN en Ginebra, publicó un documento llamado Gestión de la Información, una propuesta. A Tim Berners-Lee, un sujeto muy inteligente que trabajaba en CERN, se le ocurrió la idea de compartir información a través de las computadoras. Ahora parece obvio, pero en ese momento fue innovador. Así que, en vez de esperar 6 meses para asistir a una conferencia y entregar la información, podías enviarle un correo electrónico a tu colega y preguntarle por adelantado, saber su opinión y si estaba de acuerdo. No teníamos ninguna idea de que todo esto podría ir mucho más allá de donde ha llegado la ciencia. La primera página web de CERN y del mundo estaba en la computadora de Berners-Lee. Las conexiones en esta máquina comenzaron con 100 al día, y un año después pasaron a 1000 diarias. Al año siguiente eran 10.000 diarias. Tenía 8 años cuando Tim Berners-Lee publicó su propuesta que fue la base de la red informática mundial. Y 10 años después estaba en la universidad usándola como una herramienta fundamental para poder realizar mi trabajo. Todo lo que vemos ahora en la era de la superinformación es gracias a que los científicos querían hablar entre ellos y hacer del mundo un lugar mejor. Creo que es el más importante de los tiempos modernos. La propuesta de Berners-Lee en 1989 llevaría a la creación de la Internet, lo que puso al mundo a un clic de distancia y cambió nuestras vidas de maneras inimaginables. Se derramaron 11 millones de galones de petróleo. No se puede confiar en la industria petrolera. ¡Queremos respuestas! Pero 1989 también vio un cambio global más inmediato, cuando Estados Unidos fue testigo de uno de los peores derrames de petróleo en el mundo. Durante un viaje desde Valdez en Alaska hasta California, el Exxon Valdez era piloteado por una persona inexperta que se salió de curso golpeando un arrecife en el camino. Fue uno de los peores desastres ambientales y cambió la percepción de la sociedad con relación a nuestro impacto en el planeta. Nos cuestionó el papel de la humanidad en el mundo. Usamos los residuos de cadáveres de animales que llevan millones de años muertos. Los volvimos combustible, los transportamos por mar, cosa posiblemente innecesaria para hacer funcionar unos vehículos que tal vez no vamos a necesitar. Y se matan a tantos animales. Recuerdo que yo intentaba procesar todo eso a los 14 años y pensaba, Dios, ¿qué hemos hecho? El mar que rodea esta isla luce muy tranquilo y hermoso, y las rocas lucen brillantes. Tal vez sea el agua, pero no. Las tocas y te das cuenta. El desastre tuvo consecuencias devastadoras en los animales y en la población local que dependía de esa fauna. Nosotros vivimos principalmente de la tierra. Focas, peces, patos y almejas. Pero ahora ya no nos queda nada. Nunca olvido las imágenes de las aves marinas y las focas cubiertas de petróleo, muriendo por millares o quizás cientos de miles. Todo el mundo quedó impactado por eso. Una nutria intenta desesperadamente quitarse el alquitrán del pelaje, pero la sustancia tóxica eventualmente remueve la capa aislante. Ya varias nutrias han muerto de frío.
El público dirigió su indignación a Exxon y hasta Hollywood se unió a la protesta. La mejor manera de responderle a la industria petrolera es en lo económico. Y todos tenemos la posibilidad de hacer lo que yo hago, y es que no uso más Exxon en mi auto, por ejemplo. El accidente destruyó la zona de la industria pesquera. Pero fue el desastre ambiental el que sonó la alarma en todo el mundo. Nos dejamos llevar por el consumismo, más autos, más gasolina, y no nos fijamos en nuestra huella de carbono. El público no conocía el término calentamiento global. Nadie sabía lo que esto era realmente. Y esto fue lo que nos puso al tanto. Y eso se reflejó en las urnas electorales. En 1989, los partidos ecologistas europeos incrementaron sus votos de forma dramática y duplicaron la cantidad de puestos en el Parlamento del continente. Hasta ahora, todas las proyecciones indican que los colores rojo y verde serán los ganadores de la jornada. Y había un líder mundial en particular tomando nota sobre el cambio climático. Margaret Thatcher, la primera ministra británica, se presentó en la Organización de Naciones Unidas y dijo que el cambio climático era un problema y que todos los líderes mundiales debían afrontarlo. Señor presidente, la evidencia es clara. El daño está hecho. El problema del cambio climático nos afecta a todos. Y la solución solo será efectiva si se aplica a nivel internacional. Habría sido genial si hubiéramos escuchado a Margaret Thatcher en 1989 y nos hubiéramos encargado del cambio climático en la década de los 90. Antes del derrame, el Exxon Valdez se dirigía a California, donde se filmaba una nueva serie en 1989. Su meteórico éxito mundial demostró el poder cultural de Estados Unidos en ese entonces, y también escandalizó a muchos. Guardianes de la Bahía estaba prohibida en mi casa por considerarla inapropiada. Yo diría Melones de la Bahía. Esa serie fue un fenómeno entre todos los chicos adolescentes y también para sus padres. Yo no era fanática de Guardianes de la Bahía, pero no podías escapar de ella y de alguien en particular. Pamela Anderson y su hilo... famoso hilo dental rojo. Su traje de baño. Una hermosa Barbie de carne y hueso, con 2 buenos apéndices, en un encantador traje de baño rojo, corriendo por la playa. Y por supuesto, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Él era increíblemente popular en Alemania Occidental y sabría explicar por qué. Tal vez fue porque alguna vez cantó sobre la libertad cuando el muro de Berlín fue derribado. Publiqué hace un año buscando la libertad y era un sueño poder venir aquí y ver a toda esta gente y ver que es una realidad. Solo quiero darles las gracias, es un honor. Es un estereotipo decir que a todo alemán le gusta David Hasselhoff. Cada vez que voy, por ejemplo, a Estados Unidos, me preguntan, ¿conoces a David Hasselhoff? Y yo les digo, sí, pero suelo añadir que no me parece que sea un buen actor. Con una duración de 11 temporadas y transmitida en más de 40 países, Guardianes de la Bahía se convirtió en el programa televisivo más visto del mundo, con una audiencia estimada de más de 1.000 millones de personas a la semana. No necesitaron ninguna trama, solo unos trajes de baño rojos y correr por la playa en cámara lenta. El éxito mundial de Guardianes de la Bahía demostró que la televisión podía unir a las personas. Pero mientras el sol siempre brillaba en la playa, el mundo estaba a punto de ver cómo era la vida real en California y en vivo. ...17 de octubre de 1989... ...era un día como cualquier otro... ...y entonces... $23 millones.
mantengan la calma. Los temblores de un terremoto provocaron el pánico entre un grupo de personas en una reunión en Los Ángeles. Ellos lograron escapar ilesos. Pero muchos más, cerca del epicentro, a casi 500 kilómetros, no tuvieron tanta suerte. El terremoto ocurrió en la bahía de San Francisco, fue de 6,9, bastante fuerte. El temblor, causado por un deslizamiento en la falla de San Andrés, derrumbó edificios y rompió tuberías de gas que provocaron incendios por todas partes. ¿Cuántas personas cree que hay? No tengo idea. Buscamos en edificios de 3 pisos como este y este es de 1 piso. No tengo idea de cuántas personas sean. Muchos estadounidenses veían con asombro y en vivo por televisión cómo se desarrollaba el desastre. Recuerdo ese terremoto porque fue en plena Serie Mundial de Béisbol y los 2 equipos eran de esa zona. Estaban a punto de jugar el partido cuando el suelo comenzó a temblar. Y aparecieron los reportajes sobre los daños y el juego se suspendió. Recuerdo ver a los familiares de varios jugadores asustados y llorando. Con 60,000 asistentes en el estadio y muchos más viendo desde la comodidad de sus hogares, se considera que este juego salvó incontables vidas. Porque a esta hora lo normal es que las autopistas estuvieran llenas de tráfico. Pero en otros lugares reinaba el caos. Cuando llegué había autos en llamas y cubiertos de humo, todo cubierto de polvo, y las personas pedían ayuda. Las personas no sabían qué hacer. La policía nos decía que en verdad nos quedaríamos sin luz, sin electricidad. Así que lo mejor era buscar agua y prepararnos porque era algo serio. Preparen sus reservas, prepárense para pasar 3 días sin servicios. Quedan 91 minutos de luz, así que aprovéchenlos. Aquí pierden el tiempo. Había gente en la autopista y colapsó. La autopista colapsó y fue algo muy horrible. Como pueden observar, esta autopista de aquí tiene 2 niveles y el nivel de arriba cayó sobre el de abajo. Y debajo de todo esto hay unas 200 personas en sus autos. Y aunque los bomberos lograron rescatar a varios de entre los escombros, 42 personas murieron en el colapso de la autopista Nimitz. Al final, el terremoto cobró las vidas de 63 personas y dejó casi 4,000 heridos. Eso fue todo un llamado de alerta porque hizo que los californianos se dieran cuenta de que todo el estado era vulnerable y había que pensar en la manera de hacer edificios y cómo evacuar para proteger mejor a las personas. En junio de 1989, en Irán se lloraba la muerte de su líder religioso, el Ayatolá Khomeini. Su funeral culminó en una explosión de fanatismo masivo que produjo varias muertes durante la ceremonia. Pero solo unos meses antes, este había condenado a muerte a un autor británico. Los fundamentalistas quieren controlar el comportamiento de los demás y se enfurecen cuando no lo logran. $20,000 musulmanes furiosos marchan por las calles de Londres, indignados por culpa de un hombre. El autor Salman Rushdie, a quien acusan de haber insultado al profeta Mahoma. En 1988, Salman Rushdie publicó un libro llamado Los Versos Satánicos, en el que presentaba cualquier cantidad de ideas hostiles hacia el Islam y el profeta Mahoma. El libro comienza con un atentado terrorista en un avión, y cuando los 2 sobrevivientes caen al mar, uno se transforma en el ángel Gabriel y tiene una serie de sueños. El primero es una versión revisionista del fundador del Islam,
y eso fue lo que enfureció a muchos musulmanes. Al leer el libro con detenimiento, era obvio que en realidad no hablaba del profeta Mahoma. Pero para comienzos de 1989 ya se presentaban grandes protestas. En poco tiempo el libro fue prohibido en muchos países, incluyendo Sudáfrica, Arabia Saudita y Pakistán. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Khomeini, emitió una fetua contra Rushdie. Esta fetua, una palabra que jamás había escuchado, fue emitida hacia el autor Salman Rushdie y fue en esos meses que supimos su significado. Se cree que una fetua es una sentencia de muerte, pero no es así. Es una sentencia sobre lo que las personas pueden o no hacer. Pero en este caso, el Ayatollah Khomeini dijo que cualquiera que matara a Salman Rushdie sería bendecido. Con una imagen de Salman Rushdie fue en Westminster, bajo la sombra del Parlamento, y frente a las cámaras donde se manifestaron. Fue el primer ejemplo de cultura de cancelación. Era un grupo de personas a las que no les gustó lo que escribió este autor y le dictaron una sentencia de muerte. Es un error de nuestros tiempos el haber permitido que el extremismo religioso se impusiera y decidiera que no puedes hacer lo que no les gusta o de lo contrario te matan. Eso sí es un crimen. Los libros tan solo son libros. Luego de pasar casi 10 años en el anonimato, Rushdie reapareció en 1998, cuando cesaban las tensiones entre Irán y el Reino Unido. Ese año, el presidente iraní Mohammad Khatami declaró que el asunto con Salman Rushdie había concluido. El estatus de 1989 como un año de eventos irrepetibles se afianzó con un simple gesto. Cuando la mujer más famosa del mundo visitó a los afectados por el SIDA, enviando un mensaje de compasión a todo el planeta. La princesa Diana, en cierta forma, le dio un toque humano de amor incondicional y de buenas intenciones. Tenía un corazón de oro. No hay duda de que Diana, la princesa de Gales, cambió la perspectiva mundial sobre el SIDA. Fue un gesto que ayudó a cambiar la situación sobre una crisis de salud mundial y revirtió casi una década de miedos y prejuicios. Es 1981 en Nueva York, y los doctores se percatan de una nueva enfermedad misteriosa esparciéndose entre la comunidad gay. Yo vivía en Nueva York a inicios de los años 80, hacía teatro, y muchas de las personas que conocía y amigos eran gays. Y de repente todos esos amigos estaban enfermos. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, se identificó apenas hace 18 meses. Esta enfermedad, casi fatal, provoca un colapso total del sistema inmune. Lo que más nos preocupa de momento son las miles de personas que presentan los síntomas iniciales. Recuerdo a uno de mis amigos, a Iván, un sujeto apuesto y corpulento. Fui a verlo al hospital y al pasar por una habitación vi a un señor mayor que se encontraba postrado en una cama. Él estaba... Tenía un cuerpo hermoso y era un gran bailarín, pero ahora era un cadáver. Y al aumentar la cantidad de víctimas fatales, también lo hizo el miedo y la ignorancia. Le decían la maldición homosexual y que bajo ninguna circunstancia podías tocar a un infectado. A la gente le aterraba estar en la misma ciudad y hasta en la misma casa.
Ahora somos ciudadanos de segunda clase en la sociedad, porque lo están viendo como un problema moral en vez de un problema humano. Éramos muy ignorantes al respecto y estábamos aterrados. Recuerdo que yo lo estaba. Y el miedo solo aumentó cuando algunos gobiernos tomaron medidas impopulares. El SIDA se une a la lista de enfermedades por las que se les negará la entrada a los Estados Unidos a los inmigrantes que busquen residencia permanente. Y pronto la enfermedad se esparció más allá de la comunidad gay. Este niño es uno de los 12 a los que se les diagnosticó SIDA en el estado de Nueva Jersey. Y para combatir la creciente crisis sanitaria, gobiernos de todo el mundo emitieron advertencias severas. Lo hacían para asustar a las personas, como que era una enfermedad asesina y contagiosa. Y entonces, en 1989, el mundo vio que no había nada que temer. ¡Allí está! ¡Allí está! Ahí viene. La princesa de Gales está en Manhattan. La princesa Diana fue a Estados Unidos para visitar uno de los lugares más pobres del país, Harlem, un barrio de negros donde los presidentes no van. El hospital de Harlem queda en una de las zonas más peligrosas de Nueva York, con mucha violencia, pobreza y drogas. La princesa visitó la unidad de pediatría para saber de los bebés que mueren por culpa de la enfermedad. Diana y yo hablábamos mucho de las causas que le interesaban y el SIDA era un asunto primordial para ella. Diana era una mujer extraordinaria, muy compasiva. La princesa quería saber de los niños infectados con madres drogadictas. ¿Cómo es posible poder encarar el SIDA si también tienes un problema con las drogas? Ella sabía que podía provocar un cambio con un simple gesto. Luego, en una visita privada a una sala de enfermos, la princesa conoció y tocó a varios niños. Incluso abrazó a uno que moría de SIDA. Entonces aparece la reina de corazones, la princesa Diana, a ofrecer amor, valentía, gracia y compasión. Eso fue algo muy... De vuelta en Inglaterra, la princesa Diana continuó su misión y visitó una clínica de VIH en Londres. La princesa Diana estrecha la mano de un paciente con SIDA en un intento de demostrarle al mundo que el virus no se contagia de esa forma. Ver a la princesa Diana, visitar esa clínica y ver cómo les estrechó la mano fue algo revolucionario, porque creíamos que eso era contagioso. No es peligroso conocer personas con VIH. Pueden darles la mano y abrazarlos. La gente no creía que ella se atreviera a darle la mano a alguien que tuviera SIDA, pero lo hizo y con ese gesto cambió la percepción y la idea que el mundo tenía de la enfermedad. Y aunque la comunidad gay seguía siendo discriminada por muchos en 1989, en Dinamarca, las cosas cambiaban. En medio de todo el pánico que reinaba en torno a todo esto, Dinamarca decidió legalizar el matrimonio homosexual. El 1 de octubre de 1989, 11 parejas legalizaron sus relaciones homosexuales en una ceremonia especial. Por primera vez en la historia, 2 hombres podían vivir esta clase de ceremonia, y eso la hace muy especial para nosotros. Y también hubo ceremonias especiales en Islandia. En marzo terminó la prohibición de la cerveza, que estaba en vigencia desde 1915. Y aunque la Game Boy era el primero en la lista de juegos, eso no impidió que aparecieran otras opciones más tradicionales. Creo que el juego de mesa de Trump será todo un éxito, porque todo lo que él toca se convierte en oro. Hecho conjuntamente con el propio Trump, el juego era parecido a Monopolio,
pero incluyendo su carrera, porque él no quería que solo se basara en la suerte, sino también en el talento. No sabía si tendría éxito o no, y ahora es el juego más exitoso de todos. Pero infortunadamente para Donald, los números no daban. La compañía de juegos esperaba vender 2 millones, pero lograron mucho menos. Si bien muchos de los rápidos cambios políticos de 1989 trajeron optimismo y esperanza para el futuro, en un país en particular trajeron tragedia y sueños rotos. En 1989, después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética dando indicios de cambiar su estilo de gobierno a uno más libre, nos hizo pensar que tal vez China podía ser la siguiente, pero parecía que ese no era el caso. Durante los años 80, hubo llamados crecientes por una mayor libertad política dentro de China. Es simple. Libertad de expresión, libertad de prensa y no más corrupción gubernamental. En 1989, los estudiantes decidieron tomar medidas y se reunieron en la plaza Tiananmen, en pleno corazón de Pekín, la capital china, para exigirle a su líder, Deng Xiaoping, reformas sistemáticas. Los estudiantes llegaron a la plaza primero por docenas y luego ya eran cientos. Y así, lentamente, el movimiento creció. Algo se ha roto en China, desatando una fuerza de cambio que podría ser imparable. Millones se hicieron presentes y llenaron las calles. Era un mar de personas que llenaba esa enorme plaza de un lado a otro. Algunos estudiantes decidieron hacer una huelga de hambre para obligar al presidente a dejar el poder. Un grupo de ambulancias se lleva a los estudiantes enfermos al hospital, pero por cada protestante retirado, otro voluntario toma su lugar. La medida de la huelga de hambre en China fue muy efectiva porque provocó mucha simpatía instintiva y la estadía en el poder de Deng Xiaoping pendía de un hilo. Y mientras el gobierno intentaba censurar lo que se mostraba, en el resto del mundo surgían demostraciones de apoyo. Dann zunächst einmal spontane Reaktionen von Bürgern, Arbeitern und Studenten in Peking können wir derzeit nicht ausstrahlen. Unsere Kollegen im Studio Peking haben Drehverbot. Einen Eindruck dieser Betroffenheit gab es aber heute in Bonn bei einer Demonstration junger Chinesen, die in der Bundesrepublik studieren. Mientras tanto, sus compatriotas se mantenían firmes en Pekín. Los helicópteros militares vuelven a sobrevolar la plaza soltando folletos pidiéndoles a los manifestantes que se retiren. Pero los estudiantes están determinados a quedarse hasta el final. Tal vez perdamos la vida, puede ser, pero decidimos continuar. La huelga sigue, no podemos desistir, tenemos que seguir. La crisis escala cuando se declara la ley marcial y 250,000 soldados se agrupan en las afueras de la plaza. No hemos tenido miedo y creo que es mejor quedarnos aquí. Aquí tenemos todo el apoyo de la población. La policía no puede agredirnos. Nadie podrá detenernos. El gobierno en ese entonces tenía serios problemas. Se acercan de forma pacífica y simplemente ayudan a las personas o cambian un poco o se van por el camino difícil de la represión. Y al final se decidieron por la total represión. La noche del 3 de junio, los manifestantes se reunieron para cantar canciones de paz en la plaza. Por increíble que parezca, muchos de los hijos de los generales estaban en la plaza, pero no querían usar la fuerza letal contra ellos. Pero Deng Xiaoping logró encontrar un general dispuesto a usar las tropas contra todos los estudiantes. A la 1 en punto se dio la orden de recuperar la plaza. Hubo
mucho movimiento de tanques y de tropas. Lo vimos en vivo desde la sala de prensa y eso nos provocó mucha tensión porque nuestros reporteros estaban en peligro y temíamos lo peor. Esa noche me acompañaban 2 camarógrafos dispuestos a darlo todo por el todo. Un grupo de ciudadanos atacaron un transporte blindado y le prendieron fuego con los soldados adentro. Y veía en la cara de mi camarógrafo que lo único que le importaba era obtener esas extraordinarias imágenes. De momento la población lleva la delantera con un vehículo blindado incendiado. Pero todos saben que el ejército tiene la capacidad de responder y despejar las zonas si así lo decide. Y la violencia aumenta a medida que transcurre la noche. Los soldados despejaron sin problemas la calle este-oeste que atraviesa la plaza Tiananmen y lo hicieron con el uso deliberado del poder del fuego. Lo sucedido causó indignación en todo el mundo. Creo que vi cómo mataron a 40 personas frente a mí. Mis colegas y yo tuvimos suerte de que no nos dieran. Estuvimos en riesgo de morir. Eso fue algo horrible y salvaje. Yo nunca imaginé algo así. En pocas horas, las tropas despejaron la plaza y le dispararon a quien intentara regresar. Obviamente la imagen que todos tenemos es la del hombre que estaba de pie frente a esos enormes tanques. Para mí, una de esas imágenes que nunca podré olvidar es el hombre del tanque. Recuerdo cómo ese hombre hacía esto frente a los tanques. Parecía que tenía las bolsas de compra en la mano. Era como si acabara de llegar de compras y se encontrara con todo eso. Es uno de los momentos del siglo XX que será recordado por todos y por toda la historia. Al final, los manifestantes fueron derrotados, y en pocos días las autoridades chinas retomaron el control de las calles. Pero los líderes de todo el mundo condenaron las acciones del gobierno de Deng Xiaoping. No se puede masacrar una idea, ni atropellar la esperanza con tanques. Al ver las imágenes uno se daba cuenta de que hicieron el mayor sacrificio, que murieron por su cuenta y que como mínimo lograrían el fin del comunismo como recompensa, que el régimen caería, pero lamentablemente este resultó ser más fuerte. El gobierno chino actuó de la peor manera y obtuvo lo que quería. Y debido a eso es difícil recordar el desenlace sin experimentar una enorme tristeza. La cifra exacta de muertos en la plaza Tiananmen tal vez nunca se sepa, ya que el gobierno chino sigue censurando los eventos de aquel día. El resto del mundo es el que sabe de esto. En China no se sabe mucho de lo ocurrido en la plaza Tiananmen. Y por eso muchos creen que todo fue un invento, una fantasía de los medios de comunicación y que nunca ocurrió. Pero sí hubo una masacre, y sí ocurrió tal como la reporté yo y muchos otros colegas en ese momento. En 2019, cientos de miles de personas de todo el mundo se congregaron para conmemorar el aniversario 30 de la masacre de la plaza de Tiananmen. El recuerdo de aquellos que dieron su vida por un cambio político sigue vivo. Pero donde los chinos fracasaron, Europa del Este tuvo éxito.
Los eventos del Muro de Berlín fueron el punto decisivo en las relaciones entre Oriente y Occidente. Y luego de solo semanas de las primeras manifestaciones, Mikhail Gorbachev y el presidente de Estados Unidos, George Bush, se reunieron en Malta para declarar el fin de la Guerra Fría. Y así, un turbulento año en Europa Oriental tuvo una conclusión feliz. Hasta 1989 al mundo le preocupaba el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, y ese fue el año en que terminó ese conflicto, el periodo más peligroso que la humanidad haya vivido. Parecía que las cosas habían mejorado, con más armonía y sin amenazas de guerra. El futuro lucía prometedor. 1989 fue un año como ningún otro. Una serie de eventos globales inolvidables, unidos por un cambio de ritmo a nivel mundial que unió a las personas y que realmente conmocionó al mundo. Si hay un año al que me gustaría regresar y vivir de nuevo, ese es 1989. Maravilloso, aterrador, histórico, impactante y hasta horripilante. Pero fue el año que nos trajo hasta acá, que formó el mundo actual y que sigue resonando hasta el día de hoy, mucho tiempo después.